El día de hoy revisaremos los tipos de datos. Un tipo de dato es un conjunto de valores y dependiendo del tipo de dato tendremos a nuestra disposición diferentes operaciones, ya sean matemáticas, de comparación, asignación, etc. Hay tipos de datos numéricos, lógicos, booleanos, también podemos manejar caracteres, cadenas de texto. Aquí en este programa les he puesto los tipos de datos básicos, pudiéramos llamarles así, de C++. Los tipos de datos numéricos con los cuales podemos nosotros representar números únicamente sin signo decimal son estos. Este es el nombre del tipo de dato. Aquí les he puesto la cantidad de memoria que utilizan en bytes, el valor máximo que pueden tomar y el rango de valores que pueden representar. Por ejemplo, un entero corto utiliza 2 bytes, que son 16 bits, y el valor máximo que pueden representar es 2 elevado al número de bits menos 1. En este caso le estoy rentando 1 porque en el caso de los tipos de datos que pueden representar números positivos y negativos, se utiliza el bit más significativo para guardar la información referente al signo. Entonces, un entero corto puede representar valores en un rango de menos 32.768 hasta 32.767. En caso de que nosotros no necesitemos almacenar información referente al signo, tomamos enteros los 8 bits en la totalidad de los bytes que ocupa el tipo de dato y por ejemplo en un entero corto sin signo podemos representar valores desde 0 hasta 65.535. Todos los tipos de datos enteros, la diferencia es la cantidad de bytes que necesitan para ser almacenados y si guardan información o no referente al signo del número que representan, y eso nos da el valor en el rango que pueden ser representados. También tenemos un tipo de dato booleano con el cual podemos nosotros representar valores lógicos, que es verdadero o falso. El tipo de dato char, en el cual nosotros podemos representar caracteres, que puede representar 256 caracteres, que es desde 0 hasta 255, que es el resultado de esta ecuación. Y estos tipos de datos con los cuales nosotros podemos representar cifras que utilizan el punto decimal. En el caso de los doubles y long doubles utilizan el doble de memoria en bytes en comparación a los flotantes, y con ello podemos representar ya números muy pequeños o muy grandes con una buena cantidad de cifras significativas en el punto después del punto decimal, desde 1.401 y más decimales por 10 a la menos 45 hasta 3.402 y más decimales por 10 a la 38 en el caso de un flotante, y lo mismo respectivo para los doubles y long double. Para poder nosotros hacer uso de los tipos de datos es necesario que hagamos uso también de variables. Una variable es un espacio de memoria con un nombre simbólico y un valor asociado. Nombrar una variable y especificar el tipo de dato que puede almacenar se le conoce como una instrucción de declaración. Entonces, una instrucción de declaración está conformada de dos partes. El tipo de dato y posteriormente el nombre de la variable. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar un tipo de dato entero corto sin signo para representar, por ejemplo, la edad de una persona, pudiéramos utilizar las palabras reservadas, un signet short int, que sería el tipo de dato, y posteriormente el nombre de la variable. Como recomendación se da el consejo de que el nombre de la variable sea referente a la información que va a almacenar o para lo que se va a utilizar, por ejemplo, edad. Todas las líneas de código deben de terminar con punto y coma. Entonces aquí yo estoy declarando una variable de tipo entero corto sin signo que se llama edad, y esa es una instrucción de declaración. Si yo quiero representar o declarar otra variable,
Por ejemplo, que ahora sea un booleano que me represente si alguna persona tiene vigente el carnet de conducir. Pudiera decir, Bol puede conducir. Y esto ya me representa en un valor booleano de verdadero o falso si está o no vigente. Entonces, siempre y cuando se cumpla esta composición, esta secuencia de tipo de dato y después el nombre de la variable, nosotros estamos haciendo uso de una instrucción de declaración. En caso de que yo necesite declarar varias variables, por ejemplo, int num1, que voy a hacer, por ejemplo, voy a calcular el producto de una multiplicación y después declaro int num2. Estas dos instrucciones de declaración yo puedo hacer uso de la declaración múltiple y juntarlas en una sola línea de código. La declaración múltiple funciona de una forma similar. Especifico el tipo de dato y después el nombre de la variable, una coma, el nombre de la segunda variable y así hasta que yo termine. Una vez que termine de declarar las variables que yo quiera, termino con punto y coma. En este caso esto es incorrecto porque estoy haciendo duplicidad de nombres, pero es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí yo lo voy a comentar y esta es una declaración múltiple y son declaraciones simples, son instrucciones de declaración simples y esta es una instrucción de declaración múltiple. Estos dos diagonales al inicio de una línea de código le indican al compilador que yo no deseo ejecutar lo que quiera que esté después de esa doble diagonal. Puede ser código, puede ser alguna anotación, puede ser alguna nota que yo quiera dejar en el programa para especificar o definir qué estoy haciendo o alguna modificación a planear a futuro, algún comentario para el equipo de trabajo, etc. De igual forma, todo lo que esté encerrado entre diagonal asterisco y asterisco diagonal cumple exactamente la misma función. Todo lo que esté dentro de esos caracteres no se va a ejecutar ni se va a interpretar como código, ya sea una nota, ya sea texto, ya sea una descripción, ya sea algún comentario o código, no se va a ejecutar. Para poder almacenar valor dentro de una variable, nosotros hacemos uso de una instrucción de asignación. Por ejemplo, aquí yo tengo ya declarados num1 y num2. Yo quiero hacer que num1 tenga un valor de 5. Entonces hago num1, después el signo igual y después un valor que esté dentro del rango de valores que me acepte mi tipo de dato. En este caso, el tipo int cumple perfectamente el requisito para poder almacenar un valor igual a 5. Entonces, le escribo la variable, el nombre de la variable, después el signo igual y después el valor que quiero que tome. Esa es una instrucción de asignación. Por ejemplo, yo quiero asignarle a num2 el valor de 3. Hay una opción adicional para poder hacer una declaración de una variable y asignación al mismo tiempo de un valor en ella. Y estas son conocidas como instrucciones de declaración y asignación. En ellas se escribe igualmente el tipo de dato, un entero, después el nombre de la variable, en este caso yo voy a escoger num3, y en esa misma línea de código se escribe el signo igual y después el valor que esté dentro del rango de valores posibles que me permite el tipo de variable, el tipo de dato, y en este caso voy a ponerle 9. Esta línea es una instrucción de declaración y de asignación al mismo tiempo. Eso es útil para cuando se quiera definir en menos líneas de código un conjunto de variables cuyos valores ya conocemos e igualmente es compatible con declaración múltiple. Por ejemplo, si yo quisiera declarar un signed int, un entero sin signo, que sería num4 igual a 7, coma,
num5 igual a 13. Esto es igualmente válido. Les comenté en la clase pasada o en sesiones anteriores que con el objeto cout nosotros podemos representar en pantalla o en la terminal o en la aplicación de consola lo que le pasemos como argumento. En este caso yo lo estoy pasando como argumento Hola Mundo Cruel, la cadena de texto Hola Mundo Cruel. Para poder representar una salida de una variable, nosotros podemos hacer una llamada al objeto cout y pasarle como argumento una variable. En este caso yo quiero que se imprima en pantalla el contenido de la variable num4. Entonces, si yo ejecuto este programa, espero que me imprima un 7. Entonces ya guardé los cambios y vamos a darle play. Entonces aquí está 7, que es un número entero. Entonces, en el caso de un booleano, aquí solamente estoy haciendo la instrucción de declaración. A este tipo de dato yo le puedo asignar dos valores, ya verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a poner que es verdadero. Y en cout yo voy a llamar como argumento a puede conducir. Entonces guardo, le doy a play y espero que me imprima en pantalla el valor lógico true, que es verdadero. En este caso verdadero se toma como 1 y falso se toma como 0. Hay forma de que en pantalla, en la consola, se aparezca literalmente como true o como false. Lo veremos después. En el caso de los números flotantes, por ejemplo, yo puedo declarar una variable de tipo float que se llame pi y que sea 3.1416. Entonces vamos a imprimir en pantalla el valor de pi y ahí está, 3.1416.